Televisión educativa. Considerado un genio del surrealismo y uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, Luis Buñuel sigue siendo referente para decenas de creadores del séptimo arte. La locura, la vida marginal, la religión, los resquicios burgueses y las pasiones humanas fueron sus obsesiones y las plasmó con imágenes inolvidables para la historia del cine mundial. Por eso es grato saludarlos desde aquí, la Cineteca Nacional, para recorrer con ustedes Buñuel en México, la exposición con piezas relativas a la obra de este director que tras el exilio español se refugió en México, donde hizo grandes cintas y finalmente murió en 1983. La muestra ofrece fotografías, carteles, guiones, vestuario, utilería que utilizó Buñuel para sus cintas. Además, también tendremos aquí, en Cuenta Conmigo, los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Buñuel en México es la exposición que llega a la Cineteca Nacional gracias al auspicio de la Filmoteca Española, Fundación Televisa y el Luis Buñuel Film Institute de Los Ángeles, en colaboración con archivos públicos y privados como el de Héctor y María García. Se trata de piezas relativas a la obra del cineasta español realizadas entre los años 40 y 60 del siglo pasado, periodo al cual corresponden algunas de sus cintas más premiadas como Los Olvidados de 1950, con la que ganó el premio al mejor director en Cannes, o bien Viridiana de 1961, protagonizada por la actriz Silvia Pinal, con la que obtuvo la Palma de Oro también en Cannes. Además de El discreto encanto de la burguesía, que le valió en 1972 un Oscar a Mejor Película de Lengua No Inglesa y el BAFTA al Mejor Guión Original en ese mismo año. Y para hablarnos de la exposición Luis Buñuel en México, estamos con el director de la Cineteca, Alejandro Pelayo. Gracias, Alejandro, por recibirnos. Javier, a tus órdenes. Pues es una exposición realmente espléndida. Qué bueno. Muy documentada, que con les muchas haya imágenes. gustado. Sí, claro que sí. ¿Cuál era la idea o cuál es la idea? Mira, la idea, como tú sabes, ha habido varias exposiciones sobre Buñuel. Nos acordamos de aquella que se llamaba Una mirada del siglo, la mirada del siglo de Bellas Artes. Si no recuerdo mal, allá por el año 2000 empezaba. Y entonces quisimos hacer nosotros una exposición concentrada exclusivamente en las películas hechas en México. O sea, arrancar con Gran Casino y terminar con Simón del Desierto. Y entonces documentar esa parte de Buñuel que no es tan conocida en otras exposiciones. Es quizá el mejor Buñuel, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, yo creo que Olvidados, Nazarín, Viridiana, Ensayo de un crimen, esas 5 se las echo a cualquiera, ya sea de la primera época o de la última época, ¿no? Sí. No, son películas que realmente marcaron la cinematografía mundial. Sí, cómo no. Y ya no se diga, bueno, Los Olvidados, pues fue Claro todo sí. un éxito en su momento incluso. No, además, película reconocida como memoria del mundo, o sea, es realmente una película que ha recibido un reconocimiento internacional único. Fíjate que este año se exhibió en Cannes restaurada. Exacto. Los Olvidados, y nosotros exhibimos Nazarín. También en el mismo festival, en el mismo evento, Cannes Classics. Entonces, Buñuel sigue teniendo público. Sigue teniendo mayor validez, como siempre, digamos. Una validez que no ha perdido a lo largo de todos estos años. ¿Esta exposición en qué consiste? Mira, consiste en un recorrido cronológico de cuando llega a México, 1946, su primera película, Gran Casino, y lo vamos siguiendo a lo largo de su carrera en México hasta, digamos, Simón del Desierto. Fíjate que es muy interesante, Simón del Desierto ya es 64, pero al mismo tiempo ya había hecho El diario de una recamarera, o sea, ya estaba en las ligas mayores,
con sus películas francesas, y luego va a venir Bella de Día, que va a ser una consagración internacional. Veo que se apoyan mucho en imágenes, pero también, por ejemplo, en estos magníficos cuadros. Los cuadros de Gironella, sí, que eran sus propios homenajes, ¿no? Porque en esta última sala donde estamos es en realidad Buñuel y sus amigos. O sea, hay fotos con Cortázar, hay fotos con García Márquez, con los cineastas, con Arturo Ripstein, con Alcoriza, que fue uno de sus guionistas de cabecera. Entonces, quisimos cerrar esto con ese impacto que tuvo Buñuel, digamos, en la generación de los años 60 de los cineastas Ripstein, Alberto Isaac, y después, como siempre, socializó con sus amigos, su influencia durante, digamos, poetas del exilio español. Todo eso queríamos dar digamos, un cierto sabor de ese Buñuel que siempre fue generoso con sus amigos, ¿no? Sin duda alguna. Esta es una sala, digamos, y las otras, digamos, tienen tema. Salas, mira, yo te diría que se reseñan todas las películas, pero el énfasis, ahora sí que por el tamaño de la sala, está en Los Olvidados, El ensayo de un crimen y Nazarín y Viridiana, digamos, que para nosotros, en términos de la curaduría, son las películas más importantes de su periodo mexicano. Y se acompañan también de objetos. Sí, cómo no. Ahí anda el crucifijo navaja de Viridiana y por aquí van a encontrar el bastón espada que tenía, que le gustaba. Te digo, la cajita de música de Ensayo de un crimen y los maniquís que quisimos dar también una ambientación. Con Miroslava, ¿verdad? Con Miroslava, una ambientación más escenográfica, ¿no? No, pues es una muy buena propuesta. ¿Hay, digamos, algunas zonas que tengamos que ponerles especial atención para acercarnos más a Buñuel? Yo te diría que esas películas que hemos mencionado. Esas películas. Sí. Son las tres películas fuertes. Yo te diría que sí, Nazarín, Viridiana, Los Olvidados. Y comparado, digamos, con las propuestas visuales de las nuevas películas, ¿hay ¿Del propio Buñuel o no? En de general. las películas no, en mira, general. yo creo que... De las series, punto. Yo te diría que Buñuel no era un cineasta, digamos, relevante por su expertise o su oficio, digamos. No nos propone montajes o visiones. Era un mensaje, digamos, más de tipo temático. Era un cineasta muy funcional. O sea, él narraba y entonces la cámara está donde tiene que estar para narrar. Punto. Lo más importante de Buñuel son sus temas. ¿Qué son? El deseo insatisfecho, el fetichismo, las influencias del Marqués de Sade, sobre todo en Bella de Día, que la vemos maravilloso. Esta relación de amor-odio con la religión. Por un lado dice, soy ateo, gracias a Dios, y por otro lado ves la presencia de la religión todo el tiempo en sus películas. Parecía místico él, ¿verdad? Claro. En su Entonces, vida normal. todo esto, eso es lo que está en sus películas y es lo que quisimos rescatar a través de esta exposición. Y tú, desde tu expertise, pues, sabes mucho de cine, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué Buñuel nuevo encontraste en esta exposición? Yo te diría que el Buñuel más personal. O sea, de sus amigos. Sí. O sea, los objetos, cómo le gustaba reunirse. Y en términos, por ejemplo, de las películas, la fuerza que tuvo Los Olvidados en su momento, las cartas de Octavio Paz. O sea, que fue un promotor. Y ahí están las cartas. ¿no? Sí, en aquella época Octavio Paz trabajaba en la Embajada de México. Una especie de agregado cultural, o de gente así encargada de la cultura, y entonces lo apoyó como nadie, ¿no? Y luego, por ejemplo, todo ese impacto que tuvieron Viridiana, Nazarín a nivel internacional. Yo creo que Viridiana marca de alguna forma su entrada a las ligas mayores. O sea, el premio de Cannes, que además tenemos ahí la palma, palma de oro, que nos hizo un favor doña Silvia Pinal de prestárnoslas porque es de ella la tiene. Y entonces, bueno, a partir de ahí, cómo empieza su carrera internacional, pero que como él lo vemos aquí, su oficio está fundado en su práctica en México. No, entonces me parece espléndida la propuesta y pues ahora sí que nada más hay que invitar a que venga la gente. Ojalá vinieran y les va a gustar mucho y todos nuestros amigos que nos están viendo vengan a ver la exposición de Buñuel. Va a estar desde ahora, estamos ya a finales de octubre, hasta mediados de abril. Por favor, vengan y hay mucho tiempo para verla. Gracias. Hasta luego, Javier.
Para aprovechar más la exposición estamos con el curador Guillermo Vaidovich. Sí, uno de los curadores, porque en realidad... Son varios. Sí, desde el equipo de la Cineteca, que hay investigadores y, bueno, toda la gente que trabaja también en el área de acervos y de archivos han aportado mucho a esto. Este material, que es muy variado, muy diverso, son distintas cosas. Hay documentos, fotografías, objetos. ¿De dónde provienen? De distintas colecciones. Una parte es los acervos de la Cineteca Nacional, básicamente fotografías, algunos de los carteles. Tenemos también de Filmoteca Española. ¿No todo estaba aquí? No. ¿Del Buñuel Mecán no todo estaba aquí? Es que resulta que la familia de Luis Buñuel vendió prácticamente todo lo que tenía algún valor al gobierno de España, empezando por la casa, ¿no? En la Cerrada de Félix Cuevas, y entonces ese acervo fue a dar a la Filmoteca Española. La Filmoteca Española tiene una colección muy importante de fotografías familiares, ¿no? Tiene fotografías también de, digamos, la etapa española de Luis Buñuel, sobre todo de su juventud, todo este asunto de la residencia de estudiantes, etc. Tienen los guiones, tiene una buena parte también de correspondencia personal, tiene todos los libros que le regalaron a Buñuel y que están dedicados por Carlos Fuentes, Octavio Paz, Cortázar y muchos otros autores de la época, ¿no? José Donoso, por ejemplo, con el que tenía también una muy buena amistad. Entonces, todo eso es de la Filmoteca Española. Y luego hay coleccionistas privados, digamos, que Javier Espada, uno de ellos, que tiene una serie de carteles, ¿no? Los cuadros de Gironella. Están los cuadros de Gironella. Está también, por ejemplo, el Viewfinder, que es un objeto que tiene en la actualidad Gabriel Ripstein, pero que en realidad Buñuel se lo entregó a Arturo Ripstein, ¿no? El Viewfinder que usaba en todos sus rodajes. Entonces, bueno, la Palma de Oro, que es propiedad de Silvia Pinal. O sea que a partir de los objetos podemos ver las relaciones que también tenía Luis Buñuel. Así es. Que particularmente aquí en México, bueno, él fue un hombre, creo que muy querido por la gente del sector cinematográfico, por el ambiente intelectual, pues tenía una personalidad como, digamos, muy atractiva y siempre fue un personaje muy querido y con mucha relación, sobre todo eso, con la generación de transición, la generación que llegó entre los años 50 y 60, que querían hacer cine, que comenzaban a destacar en las artes en general. Buñuel fue, pues yo creo que un sostén, digamos, del entusiasmo de esa generación. No sé si tenga razón, me da la impresión de que Buñuel es de los pocos cineastas que tejieron o tuvieron una red con otros intelectuales del mundo cultural, escritores o artistas plásticos, como muy pocos han tenido, ¿no? Sí, y es una cuestión peculiarmente curiosa en su personalidad, porque a la vez que tenía una actitud un tanto retraída. Por ejemplo, era un hombre que después de las 8 de la noche no salía de su casa, que prácticamente, no iba al teatro, no iba a fiestas, no iba a nada de esto, que se despertaba muy temprano, que tenía una vida como muy metódica, ¿no? A la vez era un hombre que muy fácilmente podía entablar una relación amistosa con las personas, y eso se nota sobre todo ahora que estábamos haciendo la exposición, en la correspondencia, ¿no? La gran cantidad de cartas en las que él se trataba con amigos y con recién conocidos, y con los que llegó a tener pues una amistad muy, muy entrañable, ¿no? ¿Cuáles eran, digamos, su círculo cercano, muy cercano del mundo intelectual? Aquí en México, por supuesto, es Octavio Paz, Carlos Fuentes, eran digamos el círculo más cercano. Luis Alcoriza, y lo acompañó a lo largo desde El Gran Calavera prácticamente hasta la última película mexicana, que es Simón del Desierto, siempre estuvo ahí Alcoriza. Luego, durante una temporada, Silvia Pinal y Gustavo Alatriste también fueron muy, muy cercanos, ¿no? Y hicieron una gran amistad con Luis Buñuel. Y luego el grupo Nuevo Cine,
todo José de la Colina, Tomás Pérez Turrent, Emilio García Riera, Salvador Elizondo, ¿no? Gabriel Ramírez, todos ellos. Entonces trascendió a su generación en las relaciones, digamos. Y con algunos extranjeros que vivían aquí en México también. Por ejemplo, José Donoso, con José Donoso tuvo también una gran amistad. Incluso Buñuel fue el que primero se propuso adaptar al cine El lugar sin límites. ¿Fue el primero? Sí, sí, antes de Ripstein, ¿no? Esa historia de Donoso. Y bueno, con también de pronto, digamos, jóvenes de las artes plásticas como José Luis Cuevas también fue cercano a Buñuel, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante la figura de Buñuel, insisto, a lo largo de los años 50 y 60, con Alberto Gironella, por ejemplo. No, tal vez fue por su interés por el surrealismo, ¿no? Por sus amistades, digamos, Salvador Dalí. Claro, creo que sí. De hecho, aquí en México también estuvo muy cercano de uno de los grandes surrealistas latinoamericanos, Ramón Mata, el chileno Ramón Mata. Entonces también que fue muy cercano a Buñuel. Y incluso es muy interesante, en unas imágenes que tenemos en la última sala dedicada a la vida privada de Buñuel, por ejemplo, podemos ver el cumpleaños número 75. Buñuel iba con el siglo, nace en 1900, muere en el 83. Entonces, en el año 75, Alberto Gironella le organiza un festejo y ahí está Alejandro Jodorowsky, Gabriel García Márquez, que también fue muy cercano, está Yomi García Scott, está Carlos Velo, está Fernando Césarman, que fue el primero que incluso escribe y publica un libro sobre Buñuel aquí en México en el año 61. ¿Fue el primero? Sí, Fernando Césarman. Yo diría que el libro de Fernando Césarman va a nivel mundial a la par con el libro de Ado Quirú, que también es el primer libro que valora a Buñuel como una gran figura de la cinematografía mundial. Entonces, en ese sentido, México sí reconocía que Buñuel era alguien que aportaba a su cinematografía, pero a la vez también a la cinematografía. Pero era como una relación un poco difícil, ¿no? En México, la situación de Buñuel. Sí, pero sobre todo porque particularmente la industria cinematográfica mexicana, de la que él fue siempre un profesional muy estricto, ¿no? Un hombre que nunca en ninguno de sus 21 películas que hizo aquí en México, bueno, 20 porque digamos Viridiana la hizo fue en España, pero es producción mexicana, pero nunca se pasó de, no digamos un día, unas horas en su calendario de rodaje. O sea, era muy metódico. Era metódico y tendía incluso a ahorrar. Lo vemos en lo que era, digamos, su estilo de vida. También era un hombre muy sencillo. Cuando fallece Luis Buñuel, entrevistan a su hijo, al mayor, a Juan Luis, y Juan Luis le preguntan que materialmente qué le ha legado Luis Buñuel, y él dice, pues tenemos unos cuantos libros, su colección de armas, que eran escopetas y pistolas, que le gustaban mucho, 2 sacos y 4 camisas. ¿Era austero en serio? Era austero, en serio. Lo vemos en las fotografías que tenemos aquí en la exposición de su casa. Su casa no tiene ningún elemento ostentoso. Bueno, uno podría decir el cuadro de Dalí, que ahí sí, está. claro, no cualquiera tiene en su casa un Dalí. Un autorretrato, bueno, un retrato hecho por Dalí, pero ese era la pieza quizás más valiosa en términos de dinero que... Y era por amistad con Dalí, no por otra cosa. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en este recorrido? Vi en algún momento que algunas películas cambiaron de nombre, o alguna por lo menos. ¿Qué otros datos curiosos encontramos podemos encontrar? Otro es la posibilidad de ver los guiones que utilizó Buñuel durante el rodaje, es decir, el guión, la copia del guión que él usaba, y ahí podemos ver incluso las anotaciones que hacía Buñuel, y algunas son anotaciones de último minuto. Siempre encontraba algo para improvisar. De hecho, a mí me gusta pensar en Buñuel, a partir de lo que revisamos para esta exposición, como en un músico, como en un jazzista, que toma una pieza bien conocida,
pero encuentra la manera de introducir su música, ¿no? En esa estructura que ya todos conocen de esa melodía, etcétera. Un jazzista siempre encuentra esos huecos para ahí hacer su música, y Buñuel así era, en historias que parecerían ser historias muy típicas del cine mexicano, melodramáticas, etcétera, muy rutinarias. Él encuentra siempre una manera de hacerlas interesantes, de darle detalles que destaquen y la hagan especial frente al resto de las películas. Mira, por ejemplo, tenemos el caso de Una mujer sin amor, que es la película que él básicamente, digamos, reproduce una cinta francesa de 8 o 10 años antes, una cinta que se llamaba Pierre y Jean. Compran los derechos, es una novela de Maupassant, y entonces filman la cinta, y ahí Buñuel se da la oportunidad de crear un personaje femenino, el protagónico, que no es del todo un personaje llorón o un personaje, incluso hacia el final de la película tiene un final que reivindica un poco la voluntad y la decisión del personaje femenino, ¿no? Ese es uno de los casos interesantes. Pues hay como guiños. Sí, en Abismos de Pasión, que es una película que, por ejemplo, también de la que se ha hablado, que comparada con Cumbres Borrascosas, que es el modelo original, pues tiene momentos sensacionales, ¿no? Jorge Mistral por ahí pidiendo a la naturaleza, a los vientos, mientras sopla furiosamente ahí el viento una noche, que se le aparezca el fantasma y que lo maldiga, el fantasma de la amada, ¿no? Entonces esas cosas, está ahí toda esa vertiente poética de Buñuel, e incluso también que se califica normalmente surrealista, o la gran cantidad de secuencias de sueños, delirios, imaginación que pueblan sus películas mexicanas. Y la forma que adquiere el deseo siempre es distinto al manejo tradicional, ¿no? Y anoto por última vez otra cosa que para mí fue un descubrimiento, es el manejo musical. Generalmente, por ejemplo, la música de las escenas, la que ocurre durante la acción de las películas, no esta añadida que nos va narrando, sino es una música muy bien seleccionada, y tenemos una colección rumbas, danzón, de música popular mexicana. Él las escogía, o incluso ya melodías casi como de jazz, por ejemplo, de Para la Joven. Ahí hay un fragmento de una melodía de oboe, o ya en Simón del Desierto, el grupo The Sinners, este grupo mexicano de la época, interpretando un rock and roll totalmente, digamos, salvaje, ¿no? Entonces él tenía una buena, a pesar de estar ya casi sordo, tenía buen oído. Tenía buen oído, sí. Sí, no, qué interesante, porque son guiños que en efecto te acercan a esa imagen que tenemos de Buñuel, como esta espléndida fotografía. Claro, ¿no? Que es la gran escena que yo pienso a partir de las páginas del guión que tenemos aquí, que también fue como ocurrió en Nazarín con la famosa escena de la niña y la sábana. Fue algo que durante el rodaje él improvisó, dijo. Es una de estas ideas que le vinieron a la cabeza. Esta escena no estaba. Esta escena en el guión se habla de que se toman una fotografía, pero no se habla de que posan como el cuadro de Leonardo. Es la última. ¿Sí? Y ahí dibujó él un diagrama distinto del que está en el guión. Porque en el diagrama que está en el guión están los pordioseros, todos los mendigos, están sentados a ambos costados de la mesa. Y él ahí acomoda a los pordioseros de forma que tomen la pose, digamos, de la pintura de Leonardo. Sí, sería una mesa más corta si fueran todos uno enfrente del otro. Y no tendría nada que decir respecto a todo esto. Sí. Pues algo más que nos quieras comentar, Guillermo. No, pues nada, que nos vengan a visitar aquí a la exposición de Buñuel en México, que por otro lado creo que sí es una exposición que finalmente destaca un periodo de la obra de Luis Buñuel del que se habla menos. Generalmente se enfocan en el momento surrealista o en la etapa francesa de Bella de Día, El Discreto, que son las películas francesas, ¿no? Y poco fuera de Los Olvidados o de Nazarín, poco se habla de todas. Son 21 películas, de las 32 películas que hizo Buñuel, 21 las hizo aquí en México. Y hay casos espléndidos como has dicho.
Pues muchas gracias. No, de nada, Javier, un placer. Seguimos aquí entonces. Y ahora los invito a que escuchemos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Un saludo para todos ustedes que nos siguen en esta nueva emisión de Cuenta Conmigo. Hoy quiero hablarles sobre uno de los poetas jóvenes mexicanos que, en lo personal, más me gustan, Saúl Ordóñez. Leerlo por primera vez, hace 6 años, me enseñó que en la poesía cabe, por encima del ritmo y de la belleza, una verdad dura, capaz de tocar las fibras sensibles de nuestro imaginario social. Muestra de ello es su libro Trompa de Perro, publicado por el Fondo Editorial del Estado de México. A través de 50 poemas divididos en 4 secciones, nos confronta con la idea de esa otredad que todos hemos representado alguna vez. Nos sumerge en un concepto irónico y sórdido de la homosexualidad, lo mismo que nos coloca frente al espejo de la enfermedad más temida, esa que es capaz de arrebatarnos el amor de la madre. Saúl Ordóñez tiene tal dominio del lenguaje que en cada una de las secciones nos propone un juego distinto. Parte de estructuras preestablecidas como el madrigal y crea sus propios sistemas verbales de corto y de largo aliento. En los textos de Saúl no hay lugar para la hipocresía. Si quieren disfrutar la propuesta de un autor que provoca en todos los sentidos, deben leer este o cualquiera de los libros del autor. Recién impresos están Corazoncito y Nadie, por Diablura y Mantra Ediciones. Hasta la próxima. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiera. Televisión educativa.